Aquí tengo este pavo que pesa 6 kilos aproximadamente. Lo compré totalmente crudo, porque siento que el ahumado queda un poco más reseco al ya tener un proceso de cocido. Este ya lo tengo totalmente descongelado. Aquí con lo que voy a empezar es quitándole este seguro que tiene las patitas y sacándole todas las vísceras de las cavidades. A veces tienen otras por el lado del pescuezo, para que tengas cuidado. Lo vamos a enjuagar muy bien, igual por todas las cavidades. Le voy a dar una secadita para que no se mire tanto tiradero y dejamos escurrir el pavo por un rato. Mira, como te decía, estas vísceras las tiene por el lado del pescuezo. Una enjuagadita e igual para un caldito para este frío para mis cachorros. Solo lo hervimos en agua con una cebollita y listo. Pero volviendo con el pavo, le damos una buena secada con servitoallas o toallas de papel, como las conozcas, y secamos por todos los pliegues. También esto con finalidad de que se adhiera bien el recubrimiento que le vamos a poner. Y no se te olvide también por la espalda. Vamos a utilizar 2 barras de mantequilla a temperatura ambiente y les vamos a agregar un puñito de romero. Si tienes de preferencia fresco, mucho mejor. Bastante pimienta negra y mezclamos todo muy bien. Nos traemos de regreso al pavo y podemos checar que tiene este punto rojo, que es un termómetro. Supuestamente al llegar a la temperatura adecuada se tiene que botar, pero yo de todas formas me voy a ayudar de uno digital para monitorear mejor la temperatura y no se reseque. Sirve de que aprovecho para checar que funcione bien. Le untamos por todos lados y pliegues la mantequilla hasta que cubra por completo el pavo. Y no se te olvide las cavidades también, para asegurar más jugosidad y en especial la pechuga y la espalda que a veces se deja por un lado. Vamos a utilizar 250 ml de jugo de piña y 250 de vino blanco. Los mezclamos y lo vamos a inyectar con esta jeringa para alimentos. Yo prefiero inyectar la carne después, porque he notado que en el momento que unto la mantequilla estoy exprimiendo el jugo que inyectamos, pero tú lo puedes hacer en el orden que mejor te acomode. No olvides darle bastante énfasis a la pechuga, que tiende a ser la más reseca de todo el animal. El jugo de piña, aparte del sabor que aporta junto con el vino blanco, ayuda mucho a suavizar la carne y ya con el reposo que le demos mucho mejor. Después de que terminamos con la pechuga, ahora sí podemos aprovechar lo demás en las piernas, los muslos, las alas y por qué no hasta en la espalda. De una vez lo voy a acomodar en esta pavera que tengo. Y como te comentaba, lo vamos a dejar reposar por 6 horas para que todo lo que inyectamos hagan lo suyo. Y mientras esto se queda reposando, aprovecho para hacer el relleno. Vamos a picar en cuadro grande medio kilo de jamón de pierna. Yo compré este en grosor de entre 5 y 6 milímetros de espesor para que no se pierda entre todo lo demás. Un cuarto de tocino ahumado y lo pasamos a una sartén con un poco de aceite de aguacate que tengo aquí. No tanto porque lo necesite, porque el tocino suelta su propia grasa, sino por el sabor que aporta. Lo doramos un poco y agregamos el jamón que picamos y un cuarto de carne molida para más sabor y los mezclamos. Aunque no es necesario que se cocine por completo porque en el pavo se puede terminar de cocer, sí hay que buscar que se dore todo un poco. Le agregamos un poco de piña picada, pimienta negra y sal. Solo ten cuidado porque ya de por sí el tocino y el jamón son algo salados. Volvemos a dar una ligera vuelta y los vamos a dejar con media taza de vino blanco a fuego medio, hasta que el vino reduzca casi por completo. Después de que nuestro vino redujo en su mayoría, vamos a agregarle una lata de chile chipotle picado de 100 gramos y media cebolla finamente picada. Apagamos y reservamos para más tarde. Volviendo con nuestro pavo que ya reposó lo necesario, le voy a agregar el toque de ajo que no puede faltar con ajo en polvo.
un poco de sal, la piña que me sobró del relleno, el jugo con el vino que me sobró y ahora sí, agregamos el relleno que hicimos. Y hasta con las manos, hombre, que para eso tenemos el guante. Compactamos un poco para que se quede más firme y entre más. Y le amarramos las piernitas con hilo de algodón o piola, para que no se vaya el canijo. Mira, como te decía, le voy a introducir un termómetro en la parte más espesa de la pechuga, para monitorear mejor la temperatura. Tapamos y llevamos al horno que debe de estar precalentado por 15 minutos a 180 grados. En este momento, la temperatura interna del pavo es de 63 grados Fahrenheit, de 165 que estamos buscando. Aparte de monitorear la temperatura con el termómetro, también lo haré con el cronómetro y cada cierto tiempo voy a estarlo checando. Ha pasado casi 30 minutos. Voy a sacar mi pavo y lo voy a estar bañando con sus mismos jugos para que quede lo más jugoso posible. Igual, también me puede ayudar de la jeringa que usamos para inyectarle más jugos en la pechuga. Lo tapamos y lo regresamos. Ha pasado poco más de una hora y la temperatura ya casi llegando a la deseada. Repetimos el proceso de bañar el pavo con sus mismos jugos y mira, como te comentaba, aquí tengo la jeringa con la que inyectamos el pavo, inyectándole sus jugos, especialmente a la pechuga, que como decía antes es la más reseca del mismo. 1 hora y 30 minutos de que el pavo está en el horno, repetimos todos los procesos. Me he dado cuenta de que cada vez que abro el horno para bañar el pavo, la temperatura baja muy rápido, en lo que tardo en grabar y lo demás. Honestamente, si no tardara tanto en cerrar el horno, ya estaría. En 2 minutos la temperatura bajó 7 grados y en lo que retoma nuevamente el calor, pues se va a tomar un poco más, que aún así va a buen tiempo. Volvemos a tapar y regresamos en un rato más. Mira, 38 minutos más le tomó al pavo llegar a la temperatura deseada. Como te decía, 165 grados Fahrenheit, 74 grados centígrados. Y el termómetro que venía con el pavo ni se ha levantado. En este momento ya no voy a tapar el pavo. Lo voy a dejar así para darle el toque dorado por otros 30 minutos más a fuego un poco más alto. Solo no se te olvide estarlo checando para que no se te queme. Han pasado poco más de 3 horas, ya dejé dorar por 40 minutos el pavo y lo dejé reposar 20 minutos más para que sus jugos regresen a su lugar y apenas el termómetro botó. En conclusión, compren mejor un termómetro de 200 pesos. Quedó tan suave que mientras lo levanté se desprendió una alita, entonces hay que acomodarla. Mira nada más qué pichi belleza. Como mantequilla. Lo que nos sobró del caldo lo vamos a colar para preparar un gravy. Lo llevamos a la estufa hasta que hierva y mientras lo hace, vamos a disolver 3 cucharadas de fécula de maíz en 50 mililitros de agua. Y ya que hirvió el caldo, lo agregamos. A fuego bajo lo estaremos mezclando hasta que empiece a espesar. Checamos de sal, que en mi caso está bien, pero aprovecharé para agregarle pimienta negra. Mezclamos y dejamos por otros 5 minutos y apagamos. Vaciamos y dejamos enfriar. Cabe resaltar que entre más frío esté, más espeso va a quedar. Posteriormente me voy a echar una piernita con el gravy que acabamos de preparar.
Y aunque el gravy no quedó nada mal, no puede faltar el picante y le voy a agregar de mi salsa macha, que con esto para mi gusto sabe mejor. Y otra de las cosas con las que me gusta acompañar todo es con salsa habanera, que también no pude evitar agregarle, y no es que lo diga yo, pero sinceramente quedó bien jugoso. Solo le falta un poquito de sal, pero mejor que le falte a que le sobre. Y no podemos olvidar para este tipo de comidas una buena copita de vino blanco. Y volviendo ahora sí con el relleno y un poco de pavo, y obviamente no se nos puede olvidar la salsa habanera. Esto quedó hermoso. Bueno amigos, como siempre muchas gracias por mirar este video. Denle like y suscríbanse. Mis redes sociales están en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.